Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Isma María Cabrera Ramírez, del área de filosofía. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, la ética y la moral. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy, que es la ética y moral. Vamos a hablar de la ética, a ver, ¿qué nos dice la ética y moral? En el contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con los estudios fundamentados de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Mientras que la moral son costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Estos términos tienen diferentes origen etimológico. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. La palabra moral viene de la palabra latina morales, que significa relativo a las costumbres. Entonces, en conclusión, podemos aquí observar entre la ética y la moral. ¿Qué es la ética? La ética viene a ser el comportamiento, cómo el ser humano debe de comportarse dentro de la sociedad. Y cuando hablamos de moral, hablamos de reglas, de conducta y de costumbres, ¿no? Aquí podemos ver la ética. ¿Qué es la ética? La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamental, científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral, ¿no? Aquí podemos saber que la ética es un conjunto de conocimientos, dice. En cambio, la moral nos trata de reglas, de manera racional, qué reglas debemos de cumplir, ¿no? De repente en el hogar también nosotros tenemos nuestros padres, cada hogar es diferente, cada hogar tiene sus reglas de conducta, ¿no? Tiene la manera como establece su hogar, sus reglas o sus normas y sus costumbres, es muy diferente. La moral, ¿qué es en sí la moral? La moral es un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos lo utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, lo que es correcto o es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Es un sentido práctico. El propósito de la ética y la moral es muy similar. Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Entonces, podemos deducir que la moral es un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana, ¿correcto? Sí se aplica. Tenemos nuestras reglas, ¿no? En el aula, en el salón de clases, es decir, nuestras normas de convivencia, que es unas reglas que dicen llegar temprano al colegio, venir correctamente uniformado. En el hogar también tenemos nuestras reglas, nuestros padres nos imponen. O podemos llegar, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, pueden llegar a cualquier hora. O también los padres también, ¿no? Tienen que dar el ejemplo. No puede el papá también o la mamá salir a unos compromisos y llegar a altas horas de la noche. Porque ¿qué?
le estamos enseñando a nuestros niños? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué conductas tenemos, no? Entonces, la ética y la moral van de la mano, como dice. La moral son reglas, ¿no?, o normas que se aplican en la vida cotidiana. Y también la moral nos hace diferenciar con lo que es correcto o lo que es incorrecto, porque nosotros también sabemos qué es lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, para nosotros actuar de una manera correcta, tenemos que tener buena moral, ¿no? Es decir, hacer lo correcto, hacer cosas buenas. ¿Y la moral con qué está fácil, Stephanie? La moral está con un conjunto de reglas que el ser humano tiene que cumplir. Ahora, si hablamos de la ética son las formas de comportamiento que el ser humano debe de adecuarse dentro o debe de comportarse en una sociedad. Entonces, si hablamos de la ética, que son normas o no, que de comportamiento que el ser humano se debe dar dentro de la sociedad, entonces podemos decir que la moral y la ética es una sola, los dos están ligados. Porque si hablamos de moral son reglas, son normas normas de conducta, ¿no? Cómo debe de comportarse el ser humano en la sociedad. Y si cuando hablamos de moral y hablamos de ética, las dos se van de la mano. Es decir, la ética. Son reglas para que el ser humano ande correctamente en la sociedad, ¿no? Se comporte bien y haga lo bueno, haga lo correcto. Y la ética, vemos que son las conductas, cómo se debe de comportar el ser humano dentro de la sociedad. Entonces podemos decir, si un ser humano tiene una buena moral, va a aplicar la ética correctamente, porque se va a comportar bien en la sociedad. Eso quiere decir que el ser humano tiene una buena moral, está cumpliendo con la moral. Y cuando hablamos de la axiología, ¿qué es la axiología? La axiología es una ciencia que estudia los valores, ¿no? Van los tres de la mano. La axiología, la ética y la moral. Sabemos que la axiología es una ciencia que estudia los valores, tanto positivos como negativos, de la sociedad, ¿no? Entonces, la axiología es una ciencia que estudia los valores. La ética es un conjunto, ¿no?, de conductas, podemos decir, cómo el ser humano debe de comportarse dentro de la sociedad. Y la moral son reglas, ¿no? Son reglas que tiene que cumplir el ser humano. Reglas, costumbres, ¿no?, que hace que la persona vaya por lo correcto o realice cosas buenas. Nosotros también sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, podemos decir que estas tres ciencias están ligadas. Tanto la axiología, la ética como la moral están ligadas. La axiología nos habla de los valores, la ética, forma de conducta que el ser humano se debe de comportar dentro de la sociedad. Y cuando hablamos de moral, hablamos de las reglas, un conjunto de reglas que se aplican, deben de aplicarse en la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Los principios éticos fundamentales. ¿Cuáles son los principios éticos? El principio del bien. Haz el bien y evita el mal. Es el principio ético connatural del ser humano. Y es que contiene a todos los demás principios éticos, ¿no? El principio del bien. El principio del bien, ¿qué quiere decir? Que nosotros realicemos cosas buenas y evitemos lo malo. Si nosotros realizamos las cosas buenas,
Entonces no estamos cumpliendo con la ética porque la ética es la forma de comportarse el ser humano dentro de la sociedad, pero realizándolo bien, pues realizando lo bueno, las buenas acciones, no lo malo. El principio de la vida. La vida es el primero y más importante derecho del ser humano. Es el soporte de los demás derechos humanos. Lo encontramos en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 de la Constitución. El derecho a la vida. Como dice, nadie puede quitarnos la vida. Eso es lo principal. El derecho del ser humano al nacer, ¿no? Y si alguna persona nos quiere quitar la vida, eso está penado. Como dice, es el soporte de los demás derechos humanos. El derecho a la vida es lo principal y dentro de ese derecho se dan los demás derechos que están en la Constitución. Y tenemos el derecho a la dignidad. Derecho a la dignidad. Toda persona tiene valor, correcto, por sí misma. Digna es sinónimo de grandeza, importancia, valor, merecimiento, buena reputación. La dignidad del ser humano se refiere a la importancia que tiene toda persona por el hecho de ser humano. Cuando hablamos de dignidad, hablamos del valor. Es el valor más importante que tiene, como dice, el ser humano al aplicarla, que merece una buena reputación, es decir, su forma, nosotros que realicemos cosas buenas. Toda persona tiene el derecho, ¿no?, a comportarse como cree conveniente, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, eso nos engrandece, nos hace ser personas únicas en el mundo, ¿no? Sabiendo que la dignidad es un valor muy importante, que tenemos que cuidarlo y valorarlo. Como dice, el valor, hablamos de los valores, el respeto, la responsabilidad y también la dignidad es un valor que si el ser humano lo pone en práctica, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace engrandecer como personas. Nos hace el merecimiento a una buena reputación como seres humanos que somos nosotros. Es muy importante este hecho que la persona lo realice dentro de la sociedad. Y tenemos el principio de la igualdad. Todos somos fundamentalmente iguales. Nadie vale más que nadie. Nadie vale menos que nadie. Todos somos iguales. Ante la ley, todo el ser humano somos iguales. Lo dice en el artículo primero de la Declaración de los Derechos. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Todos somos iguales, ya sea religión, raza, sexo, idioma que tengan, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Nadie es más ni menos, ni porque tiene dinero, ni porque no tiene. Todas las personas somos iguales ante la ley. Y todos tenemos los mismos derechos. El principio de la libertad. La persona, por naturaleza, es un ser libre y para la libertad. Podemos nosotros decir que somos libres, sí, somos libres. Se dio el 28 de julio de 1821, ¿no? Y más cuando se consolidó nuestra independencia del Perú, ahí obtuvimos nuestra libertad.
fuimos libres. Y el derecho a la igualdad, como dice, se dio el derecho de la igualdad y de la libertad, se dio en las declaraciones de los derechos humanos, donde se llevó a cabo en la Revolución Francesa, en el año 1789. Ahí recién se establecieron los derechos de la persona, tanto en igualdad como en libertad. El principio a la solidaridad se refiere a la disposición de los seres humanos a prestarse apoyo y ayuda mutua. Todos necesitamos de los demás para atender nuestras necesidades, del mismo modo que los demás necesitan de nosotros. A veces es muy cierto este principio de la solidaridad. Hay momentos que nosotros necesitamos a las demás personas. Hay que ser solidario. Hay un momento, de repente necesitamos el apoyo. No podemos decir nosotros nunca voy a necesitar de nadie, porque en algún momento lo vamos a necesitar, ¿no? Y es por eso que nosotros no podemos mostrarnos indiferentes a las demás personas, ya sea porque esté atravesando, ¿no?, una situación difícil, una pena, ¿no?, algo económico. Tenemos que ser solidarios hasta en la escuela, en el trabajo, al compartir de repente nuestros conocimientos, algo de repente que nosotros en esta vida nosotros estamos para aprender. Siempre el ser humano, a medida que va pasando el tiempo, estamos aprendiendo. No lo podemos saber todo. Entonces siempre necesitamos aprender en qué es mejor la solidaridad. Ayudarse mutuamente, unos con los otros, en el momento indicado que la persona lo necesite, ¿no? Ese es bueno, el principio de la solidaridad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Jaindad, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos, que primero es nuestra salud. Muchas gracias.